¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con esto de área en coordenadas polares y bueno, vamos a comenzar con uno de los problemas que nos quedamos ayer discutiendo, que son para funciones que no pasan por el origen o bien no tienen radio igual a cero. Entonces, este tipo de funciones pues tienen esta estructura y bueno, entonces para encontrar los límites de integración es relativamente fácil, ya sea observando la gráfica o bien aplicando los criterios que el día de ayer les mencioné, es decir, aplicando el concepto de simetría. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, que era el ejemplo que creo que estábamos trabajando ayer, donde teníamos esta función y queríamos saber el área, ¿no? Entonces, gráficamente podemos ver de dónde tenemos que integrar, pero bueno, vamos a resolver los límites de integración aplicando criterio de simetría. Entonces aquí tenemos que resolver esta igualdad para estos valores de esta ecuación. Pues aquí nos quedaría esta condición, nos quedaría así. De aquí resolviendo para teta nos quedaría igual a el seno inverso. En este caso quedaría entonces el seno inverso de menos 1. Y bueno, esto en la calculadora nos daría menos pi medios. Este signo negativo indica que vamos en sentido a favor de las manecillas del reloj, es decir, aquí quedaría menos pi medios. Ahora vamos a resolver esta otra condición, es decir, el detalle de simetría, y entonces nos quedaría esto, ¿no? 4 menos 3 veces seno de teta más pi igual a 4 menos 3. Entonces, resolviendo aquí para teta, aquí teta nos quedaría lo siguiente, ¿no? Menos pi medios menos pi, esto nos daría menos 3 pi medios. Es decir, de este ángulo de aquí nos movemos, bueno, desde acá nos movemos todo este arco hasta acá, ¿no? Que sería menos 3 pi medios. Nuevamente, el signo indica que vamos a favor de las manecillas del reloj. Entonces, noten, aquí era el detalle que estábamos discutiendo ayer, ¿no? Que había un medio en el resultado que teníamos ayer, un medio de más. ¿Por qué estaba ese medio de más? Por lo siguiente, ¿no? Noten que la integral desde aquí hasta este ángulo simplemente nos va a dar la mitad de esta área, la mitad de esta figura. Entonces, por lo tanto, para poder calcular todo el área de la figura, hay que multiplicar por 2 la fórmula de la integral. Y entonces ese 2 era el factor que nos faltaba ayer, y esto es por el detalle que nada más utilizamos el concepto de simetría de la imagen, ¿no? De la imagen por ejemplo, aquí teníamos pi cuartos y nada más utilizamos esto de acá como imagen. Entonces, les digo, este tipo de problemas se pueden resolver más fácilmente, ya que no hay líneas tangentes que pasen ahí por los orígenes. Se puede resolver más fácilmente, pero eso se los diré en clase. Entonces, por lo tanto, aquí el área sería 2 veces, es decir, 2 veces esta área que calculamos, ¿no? Multiplicado por la fórmula de área, ¿no? Desde menos 3 pi medios hasta menos 2 pi a menos pi medios, y este es el resultado, ¿no? Entonces, el día de ayer creo que teníamos un 4 aquí. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. No tenemos un mismo caso, tenemos esta condición de esta estructura de una función polar de a más b, una función en teta, y tenemos la condición pues de que a es mayor que b. Entonces, para conocer los límites de integración, aplicamos los criterios que previamente les mostré, y entonces aquí tendríamos 2 más coseno de 2 teta, etcétera. Resolvemos para teta, y aquí en este caso para de aquí me quedaría teta es igual a 2 menos 1 es 1, y entonces sería el coseno inverso de menos 1, y eso me da 180 grados, que corresponde aquí. Es decir,
nos movemos toda esta parte de aquí hasta acá. Ahora este término de aquí, 2 más coseno de teta más pi, pues sería el resultado de, despejando aquí para teta, aquí teta nos quedaría igual a 0. Es decir, nosotros estamos integrando nada más desde este límite de 0 hasta este límite de pi, ¿no? Es decir, nada más calculamos la mitad de área. Es decir, esta parte de acá de abajo. Entonces, para calcular el área total, pues hay que multiplicar por 2, ya que esta área de aquí es igual a esta área de acá de abajo. Entonces, por lo tanto, la integral sería aquí bueno, aquí está mal este índice, que sería desde 0 hasta pi. Y bueno, y efectivamente este es el área correcta. Ayer creo que nos había quedado aquí 9/4. ¿Por qué? Porque nada más estábamos considerando la mitad del área. Pero aquí ya con este 2 estamos considerando las dos áreas, ¿no? Y bueno, quizás ya muchos observaron que este tipo de integrales o este tipo de funciones, los límites de integración son muy fáciles de descubrir. Pero bueno, nuevamente les digo, en clase les voy a dar más detalles. Bueno, vamos a pasar ahora para curvas cuyo valor de aquí es menor a este valor de acá. Este tipo de curvas generan loops internos. Ustedes pueden ahí inventar varias funciones que cumplen esta condición y van a ver que forman loops internos, ¿no? Entonces, para el área interna, para encontrar los límites de integración, para calcular esa área interna, se resuelve esta igualdad, y el otro ángulo lo pueden conocer por simetría, es decir, aplicando criterios de simetría, simplemente este ángulo que obtuvieron aquí, lo multiplican por menos y le suman 2pi. Y bueno, para las áreas externas hay que checar bien la figura, ¿no? Para ver desde dónde a dónde van los límites de integración. Uno de estos límites de integración para las figuras, para las áreas externas, está dada por este valor de aquí, ¿va? Este valor que sale de aquí, resolviendo esta igualdad. Entonces miren, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos esta función, r igual a 0.5 coseno de teta. Entonces noten, aquí tenemos este valor, 0.5 es menor que el valor de 1, ¿no? Entonces aquí podemos aplicar el criterio anterior para conocer esta área de color naranja que tengo aquí, ¿no? Entonces resolvemos esa expresión, es decir, 0.5 más coseno de teta, lo igualamos a 0, y de ahí despejamos teta. Entonces en este caso sería el coseno de menos 0.5, eso me daría 120 grados, y 120 grados corresponde a entre 60 2 pi tercios, ¿no? Entonces ese ángulo quedaría más o menos por aquí, 2 pi tercios, que sería esto de aquí. Ahora entonces, ya por criterio de simetría, el otro ángulo, de acá, el que origina que esta área, toda esta área se genere, esta área interna, pues sería 2 pi menos 2 pi tercios, y eso sería igual a 6 menos 2 son 4 pi tercios. Entonces estos 4 pi tercios ya tenemos los dos límites de integración. Y bueno, entonces ok, 4 pi tercios, ahí está. Entonces ya nada más resolvemos la integral, ¿no? Que sería esta área interna, ¿no? Entonces esa integral, resolviéndola, me da 0.13, ¿no? Aquí está la función al cuadrado, ¿no? La función al cuadrado, etcétera, ¿no? Y bueno, y para las áreas externas, les digo, pues hay que verificar, ¿no? Entonces aquí tengo el mismo problema. No, es otro problema, Aquí ya tenemos 1 y aquí ya tenemos 2, ¿no?
Entonces lo único que va a implicar es que, a diferencia de este ejercicio, el radio va a ser diferente, ¿no? Noten que aquí este radio mayor, el valor es de 2 y acá el valor es de 3, ¿no? Simplemente porque estos factores, este factor lo que hace es obtener un radio mayor para diferente ángulo, ¿no? Entonces aquí, para calcular el área externa, tenemos que calcular esta área de acá, vamos a llamarle el área 1, que sería desde este ángulo de 0 hasta este radio de aquí, que corresponde a este ángulo de aquí, ¿no? Entonces, como aquí ese radio choca en 0, ese ángulo lo podemos conocer resolviendo esta expresión o resolviendo esa igualdad en 0, ¿no? Es decir, 2 coseno de teta igual a 0. Entonces aquí resolviendo, aquí teta nos quedaría coseno inverso de menos 0.5, y eso nos da 120 grados, bueno, que son 2 pi tercios. Entonces aquí tenemos ese ángulo, 2 pi tercios. Es decir, esta área 1 es la integral desde 0 hasta 2 pi tercios, ¿no? Entonces esa área 1 sería igual a 1/2 de la integral desde 0 hasta 2 pi tercios de la función al cuadrado de teta. Pero noten, esta integral va a incluir esta área de aquí, de este pequeño lóbulo, ¿no? Entonces eso se la tenemos que restar, ¿no? Vamos a llamarle el área 2. Y noten, acá esta parte de abajo vamos a llamarle el área 3. Entonces esta área 3 es igual al área 1, ¿no? Miren, son simétricas, ¿no? Entonces aquí el área verde, toda esta área verde la podemos conocer multiplicando esto por 2, ¿va? Y restándole esta área 2, es decir, entonces el área en color verde, vamos a llamarle área en verde, sería igual a 2 veces el área 1 menos el área 2. Entonces noten, este loop interno, que es similar al ejemplo que resolvimos anteriormente, pues ya tenemos este límite, ¿no? Este límite de aquí, ¿no? Y el otro límite pues lo conseguimos por simetría, ¿no? Es decir, el otro límite sería 2pi menos 2 pi tercios. Entonces esto nos daría 4 pi tercios, que es similar a este ejemplo de acá, ¿no? Y entonces aquí el área en verde pues ya simplemente sería resolver esta integral aquí con este 2, bueno, ya multiplicar aquí por 2, y entonces quedaría de la siguiente forma: área en verde sería igual a 2 por 1/2, pues nada más me queda 1, entonces sería la integral de 2 pi tercios de r cuadrado de teta menos la integral del área 2, que sería desde 2 pi tercios hasta 4 pi tercios de la función elevado al cuadrado de teta. Y listo, esto nos daría el área de color verde, ¿no? Bueno, entonces les digo, estos tips se aplican cuando para las funciones simétricas, como la mayor parte de los ejemplos o de las funciones polares que hemos visto. Para funciones polares que no muestran simetría, que son muy raras, estos criterios no se aplican. Pero bueno, entonces ya les mostré una forma más fácil, explotando el concepto de simetría, de cómo determinar esos límites de integración. Y bueno, ya para terminar este pequeño tutorial rápido, ahora vamos a ver cómo determinar áreas internas o externas que se forman entre la intersección de dos curvas. Entonces, para este caso, para conocer los límites de integración, lo que hay que tener presente es, o hay que resolver esta ecuación, ¿va? Y
explotando el concepto de simetría, el otro límite lo podemos conocer a partir de esta expresión, ¿va? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, encuentra el área interna a la siguiente curva. Esta curva 4 seno de teta es esta que está aquí marcado en azul. Y externa a la curva R igual a 2. Esa curva R igual a 2 es este círculo de color rojo. Entonces, de acuerdo aquí a la información, el área que nos están pidiendo es interna a esta curva y externa a esta curva, es decir, es esta área de color verde. Entonces, noten que aquí, pues, esa área se empieza a generar desde este valor de R y hasta este otro valor de R, ¿no? Que corresponden a este ángulo, y noten que este ángulo es simétrico a este ángulo de acá. Entonces, por eso se puede conocer por los criterios que anteriormente les mencioné. Entonces, este ángulo de aquí lo podemos conocer resolviendo esta igualdad, es decir, la curva 1 igual a la curva 2. Entonces, resolviendo para teta, aquí encontramos que eso es igual a pi sextos, es decir, este ángulo es igual a pi sextos. Y entonces, ya por simetría de este ángulo con este de acá, entonces este otro ángulo de acá sería pi menos pi sextos, y esto da 5 pi sextos. Y entonces, listo, aquí ya podemos calcular esta área de aquí. Entonces, noten, aquí como ya tenemos dos curvas, aquí aplicamos la fórmula de área entre dos curvas, es decir, esa fórmula sería área igual a 1/2 de la integral desde alfa hasta beta de la curva superior, es decir, la que está encima, menos la curva inferior al cuadrado, la que está abajo, y esto diferencial de teta. Entonces, para esta área verde, noten, la línea azul es la curva superior, ¿no? Que sería esta de aquí, ¿no? Entonces, en este caso nos quedaría la integral de 1/2 desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Entonces, aquí sería 4 por seno de teta al cuadrado. Y la curva inferior, noten que es esta línea roja, ya que el azul está encima de esta, pues es la otra, ¿no? Es decir, menos 2 al cuadrado, pues sería 4. Noten, por ejemplo, si les pidieran en vez de esa curva, esa área, o sea, les pidieran esta área de aquí, noten que los límites de integración son los mismos, ¿no? Sin embargo, esta área de aquí, la curva superior, ahora sería de radio igual a 2, y la curva inferior sería esta r igual a 4 seno de teta. Entonces, aquí cambian estos límites bueno, perdón, el orden de aquí, de cómo acomodar estas funciones. Y ojo, si les pidieran, en este caso, esta área de acá, el área de abajo, esa área de abajo se puede calcular ya muy fácilmente, ya teniendo estos dos valores de límites. Nada más que esto se los voy a enseñar la próxima semana, porque noten, aquí explotaríamos el hecho de ir en dirección a favor de las manecillas de reloj. Entonces, el lunes les explico cómo aprovechamos ese criterio de simetría para calcular esta área de abajo, si es que la llegaran a pedir en un ejercicio. Bueno, entonces por el día de hoy es todo. Aquí les dejo estos dos ejercicios. Las primeras dos personas que me envíen la gráfica y el cálculo, y que esté bien el área, pues se lleva 3 Matcoins. Entonces, saludos, adiós.